¿Alguna vez has intentado cultivar patatas en un recipiente solo para vaciarlo al final de la temporada y encontrar quizás 5 tristes patatitas tintineando por ahí? Pusiste todo ese trabajo, esperaste todo el verano y tu cosecha ni siquiera daría para una ración de patatas fritas. Yo he pasado por eso. De hecho, fracasé con las patatas en recipiente más veces de las que me gustaría admitir. Pero esto es lo que finalmente descubrí. La razón por la que la mayoría de las patatas en recipientes fallan no tiene nada que ver con la patata en sí. Se reduce a 3 cosas que casi todos los jardineros hacen mal. Y una vez que las corriges, todo cambia. En esta guía voy a acompañarte a través del proceso completo para cultivar patatas en recipientes de la manera correcta. Desde elegir la configuración adecuada hasta plantar a la profundidad que realmente produce resultados durante todo el camino hasta la cosecha. Además, te mostraré cómo convertir incluso un pequeño patio en una verdadera operación de producción de patatas con una planificación de siembras sucesivas. Vamos a ello. Las patatas en recipientes tienen esa reputación de ser fáciles, y en cierto modo lo son, sin necesidad de cavar ni de quitar malas hierbas. La cosecha es tan sencilla como volcar una maceta. Pero aquí está lo que nadie te dice. Conseguir una cosecha real, no solo un puñado de canicas, sino kilos reales de patatas, requiere entender cómo funciona la planta y prepararla para el éxito desde el primer día. Una vez que sabes lo que las patatas realmente necesitan, el cultivo en recipientes se vuelve increíblemente productivo. Así que empecemos por entender cómo se forman las patatas en primer lugar. Aquí hay algo que cambió mi forma de pensar sobre el cultivo de patatas. Los tubérculos, esas patatas que intentas cosechar, no crecen de las raíces, crecen del tallo. Específicamente, se forman en estos pequeños tallos horizontales, llamados estolones, que brotan de la parte enterrada del tallo principal. Esta es la razón por la que aporcar las patatas es una práctica tan tradicional. Cuando amontonas tierra alrededor del tallo, estás enterrando más cantidad de este. Y más tallo enterrado significa más oportunidades para que se desarrollen los estolones, lo que significa más patatas. Ahora, aquí es donde el cultivo en recipientes suele fallar. La mayoría de la gente planta su patata a unos 10 o 15 centímetros de profundidad en un recipiente, de la misma manera que lo haría en el suelo si planeara aporcar más tarde. Pero en un recipiente, aporcar es, en el mejor de los casos, engorroso y a menudo se omite por completo. Así que terminas con una planta de patata que solo tiene unos pocos centímetros de tallo, enterrado produciendo tubérculos, y tu cosecha lo refleja. El otro problema con los recipientes es el entorno que rodea a las raíces y los tubérculos. En el suelo, la temperatura y la humedad de la tierra se mantienen relativamente estables. En un recipiente, todo fluctúa. Un recipiente a pleno sol puede calentarse drásticamente, cocinando tus patatas en desarrollo. Un drenaje demasiado bueno significa que la tierra se seca antes de que la planta pueda usar el agua. Un drenaje deficiente significa que el agua se queda en el fondo y lo pudre todo. Estos no son problemas imposibles de resolver, pero tienes que entenderlos de antemano. Con esa base, hablemos de cómo configurar esto realmente para el éxito. El recipiente que elijas importa más de lo que la mayoría de la gente cree. Sé que el cubo de 20 litros es la recomendación clásica. Es barato, está disponible en todas partes y parece que debería funcionar. Pero en mi experiencia, los cubos de 20 litros no son lo suficientemente grandes como para producir una cosecha satisfactoria. Estás limitado en profundidad, estás limitado en volumen para el desarrollo de las raíces. Y si algo sale mal con el drenaje o el riego, no tienes mucho margen de error. He cultivado patatas en cubos de 20 litros y he obtenido literalmente gramos de patatas. No kilos, gramos. Simplemente no vale la pena el esfuerzo. Lo que recomiendo en su lugar es ir a lo grande. De 60 a 75 litros es el punto ideal. A ese tamaño, tienes suficiente profundidad para plantar hondo y suficiente volumen de tierra para mantener la humedad y la temperatura más estables. También tienes espacio para que la planta desarrolle realmente un sistema de raíces sustancial, lo que sostiene una cosecha sustancial. Ahora tienes 2 opciones principales para recipientes de este tamaño.
bolsas de cultivo de tela y recipientes rígidos como macetas de plástico grandes o incluso barriles o cajas reutilizados. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Las bolsas de cultivo de tela son porosas, lo que significa que drenan extremadamente bien y proporcionan una gran aireación a las raíces. A las plantas generalmente les encantan. La desventaja es que se secan rápido, especialmente en climas calurosos o con viento. Tienes que estar muy pendiente del riego, y me refiero a muy pendiente. Revísalas a diario en verano. Si eres olvidadizo con el riego o vas a estar fuera unos días, las bolsas de cultivo se vuelven un desafío. Los recipientes rígidos retienen la humedad por más tiempo porque no la pierden por los lados. Esto es genial si tiendes a regar de menos. El riesgo es el problema opuesto: retener demasiada agua y ahogar las raíces. Si te decides por un recipiente rígido, debes tener absolutamente agujeros de drenaje en el fondo y no solo un agujerito. Yo taladro al menos 4 o 6 agujeros, cada uno de unos 12 milímetros de diámetro, en el fondo de cualquier recipiente rígido que use para patatas. Algunas personas también taladran unos pocos agujeros a un par de centímetros del fondo, en los laterales para evitar que el agua se estanque. ¿Qué uso yo personalmente? Una mezcla de ambos, sinceramente. Tengo algunas bolsas de cultivo de tela de 75 litros que funcionan de maravilla cuando estoy pendiente del riego. Y tengo algunas macetas de plástico grandes de vivero con muchos agujeros de drenaje que son más indulgentes cuando la vida se complica. Lo importante es elegir algo lo suficientemente grande y asegurarse de que el agua pueda salir. La mezcla de tierra que usas en los recipientes es completamente diferente de lo que funciona en el suelo. Si llenas un recipiente con tierra de jardín normal, vas a tener problemas. La tierra de jardín se compacta en los recipientes, no drena bien y puede albergar enfermedades y plagas que no quieres atrapadas ahí con tus patatas. Lo que quieres es un medio de cultivo suelto y esponjoso que retenga la humedad sin encharcarse y proporcione mucho espacio de aire para que se desarrollen las raíces y los tubérculos. Aquí está la mezcla que uso: aproximadamente un 40% de compost de alta calidad, un 40% de turba o fibra de coco y un 20% de perlita. El compost aporta nutrientes y vida biológica. La turba o la fibra de coco retienen la humedad y mantienen las cosas ligeras. La perlita crea bolsas de aire y mejora el drenaje. Puedes ajustar estas proporciones según tu clima. Si estás en un lugar caluroso y seco, inclínate más por los componentes que retienen la humedad. Si estás en un lugar húmedo, añade más perlita para un mejor drenaje. Para un recipiente de 75 litros, vas a necesitar aproximadamente entre 0,07 y 0,08 metros cúbicos de medio de cultivo. Eso suma rápido si compras mezcla para macetas embolsada a precios de minorista. Lo que hago en su lugar es comprar compost a granel a una empresa local de suministros de jardinería. Comprar una bala de turba o un ladrillo de fibra de coco y una bolsa grande de perlita, y mezclarlo yo mismo en una carretilla. Lleva unos 10 minutos y cuesta una fracción de lo que cuesta comprar mezcla para macetas ya preparada. Una bala de turba y una bolsa de perlita mezcladas con compost a granel llenarán muchos recipientes. En cuanto al fertilizante, las patatas son consumidoras moderadas. No necesitan tanto nitrógeno como las verduras de hoja verde, pero sí necesitan fósforo y potasio para el desarrollo de los tubérculos. Mezclo un fertilizante orgánico granular equilibrado en mi medio de cultivo antes de plantar, algo como un 4-4-4 o un 5-5-5. Luego les daré un refuerzo a mitad de temporada con un poco más cuando estén creciendo activamente. No te excedas con el nitrógeno, o tendrás plantas enormes y hermosas con patatas diminutas debajo. Ahora, aquí está la parte que lo cambió todo para mí. Realicé un experimento hace un par de años probando diferentes profundidades de siembra, y los resultados fueron reveladores. Planté una patata a 15 centímetros de profundidad, la recomendación estándar. Planté otra patata a 30 centímetros de profundidad en las mismas condiciones. La patata de 15 centímetros me dio aproximadamente 1,1 kilos de patatas. Nada mal. La patata de 30 centímetros me dio más de 1,6 kilos de una sola planta. Eso es más de un 40% más de rendimiento solo por plantar más profundo.
La razón se remonta a lo que hablamos antes. Más tallo enterrado significa más producción de estolones, lo que significa más patatas. Cuando plantas profundo, le das a la planta una ventaja para tener un tallo largo enterrado sin necesidad de aporcar en absoluto. Y en recipientes, esto es perfecto porque aporcar es engorroso de todos modos. Así es como planto ahora. Comienzo con unos 10 cm de mi mezcla de tierra en el fondo del recipiente. Coloco mi patata de siembra sobre esa capa con los brotes mirando hacia arriba. Luego la cubro con otros 20 o 25 de mezcla de tierra para que la patata termine quedando a unos 30 centímetros por debajo de la superficie. Eso es todo. No hace falta aporcar más tarde porque ya la hemos enterrado profundamente. Un apunte sobre las patatas de siembra. Conviene empezar con patatas de siembra certificadas, no con patatas de supermercado. Las patatas de supermercado a menudo están tratadas para evitar que broten y pueden portar enfermedades. Las patatas de siembra se cultivan específicamente para plantar y están libres de enfermedades. Antes de plantar dejo mis patatas de siembra en un lugar luminoso durante una semana o dos hasta que desarrollan brotes cortos y robustos. Esto se llama pregerminación, sheeting, y les da una ventaja inicial. Si tienes una patata de siembra grande, puedes cortarla en trozos siempre que cada trozo tenga al menos 2 yemas u ojos. Deja que los trozos cortados reposen un día o dos para que la superficie cortada se seque y cicatrice. Esto evita la podredumbre al plantarlos. Para el espaciado, calculo aproximadamente una patata por cada 20 litros de volumen del recipiente. Por lo tanto, un recipiente de 60 litros lleva 3 patatas de siembra espaciadas uniformemente. Uno de 75 litros lleva 4. No las amontones. Cada planta necesita espacio para desarrollarse. Después de plantar, riega a fondo hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje. Luego, deja que la tierra se asiente. Es posible que tengas que añadir un poco más de mezcla encima después de ese primer riego, ya que las cosas se compactan ligeramente. Ahora llegamos a lo que mata más patatas en recipientes que cualquier otra cosa: el riego. Haz esto mal y nada más importará. Aquí está el desafío. La superficie de tu recipiente a menudo se verá y se sentirá seca cuando todavía hay mucha humedad abajo, donde se están formando las patatas. Si riegas basándote solo en la superficie, regarás en exceso, y las patatas con exceso de agua se pudren. Pero si esperas hasta que todo el recipiente esté seco como un hueso, estresarás a la planta y reducirás tu cosecha. La solución es comprobar realmente la humedad en profundidad, no solo en la superficie. Mete el dedo unos 10 o 12 centímetros en la tierra. Si se siente húmeda, no necesitas regar todavía. Si se siente seca a esa profundidad, es hora de regar a fondo. La frecuencia depende totalmente del tipo de recipiente, de tu clima y del tiempo. Durante los tramos calurosos del verano, mis bolsas de cultivo de tela pueden necesitar agua todos los días. Mis recipientes de plástico rígido pueden pasar 2 o 3 días entre riegos. No hay un horario universal. Tienes que comprobarlo. Los signos de exceso de riego incluyen el amarillamiento de las hojas inferiores, un aspecto decaído general, incluso cuando la tierra está húmeda, y si lo detectas tarde, un olor fétido que sale del recipiente indicando podredumbre. Los signos de falta de riego incluyen marchitamiento durante el calor del día que no se recupera por la noche, bordes de las hojas crujientes y crecimiento atrofiado. Para mi rutina, reviso mis recipientes cada mañana. Meto el dedo, evalúo y riego a fondo si es necesario. Lleva unos 2 minutos por recipiente. Esa constancia es lo que produce buenas cosechas. Saber cuándo cosechar es tan importante como todo lo anterior. Cosecha demasiado pronto y tus patatas serán pequeñas y tu rendimiento decepcionante. Cosecha en el momento adecuado y te asombrarás de lo que sale de esos recipientes. Aquí te explico cómo leer tu planta. Las plantas de patata pasan por fases distintas. Primero crecerá el follaje, luego florecen. Después el follaje empieza a amarillar y a morir. Ese marchitamiento es tu señal de que la planta está terminando su ciclo de vida y poniendo la energía final en los tubérculos. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente hace mal. Cuando ves por primera vez que el follaje empieza a morir, tus patatas aún no están del todo listas. Para obtener la mejor cosecha, especialmente si quieres patatas que se conserven bien,
Conviene esperar hasta que el follaje haya muerto por completo y luego esperar otras 2 semanas. Esas 2 semanas extra permiten que la piel de la patata se endurezca, lo que mejora drásticamente su vida de almacenamiento. Y sé que es difícil esperar cuando estás emocionado, pero confía en mí en esto. Cuando finalmente llega el día de la cosecha, esta es la parte divertida. Vuelca todo el recipiente sobre una lona o en una carretilla. Extiéndelo y empieza a encontrar tus tesoros. Cada patata se siente como una pequeña victoria. Si has hecho todo bien, te vas a sorprender de cuántas patatas salen rodando. He sacado más de 1,5 kilos de una sola planta en un recipiente de 75 litros. Y algunas personas informan de rendimientos aún mayores, con condiciones perfectas. Para las patatas que quieras almacenar, no las laves de inmediato. Quita la tierra suelta con un cepillo y deja que se curen en un lugar fresco y oscuro, con buena circulación de aire durante unas 2 semanas. Después del curado, se conservarán durante meses en un lugar fresco y oscuro. Solo manténlas alejadas de las cebollas, que liberan gases que hacen que las patatas broten más rápido. Cubramos algunos problemas que podrías encontrar. Primero, patatas que se pudren antes de la cosecha. Esto es casi siempre un problema de exceso de riego o de drenaje. Si tu recipiente se mantiene demasiado húmedo, especialmente en el fondo, los tubérculos que están en esa humedad se pudrirán. Asegúrate de tener agujeros de drenaje adecuados y reduce la frecuencia de riego. Segundo, mucho follaje hermoso, pero patatas diminutas. Esto suele significar demasiado fertilizante nitrogenado. La planta puso toda su energía en las hojas en lugar de en los tubérculos. La próxima vez, usa un fertilizante más equilibrado y no te excedas. Además, asegúrate de haber plantado lo suficientemente profundo para permitir un buen desarrollo de los estolones. Tercero, patatas verdes cerca de la superficie. Las patatas se vuelven verdes cuando se exponen a la luz, y las patatas verdes contienen solanina, que es ligeramente tóxica y tiene un sabor amargo. Esto sucede cuando las patatas se forman demasiado cerca de la superficie. Plantar más profundo ayuda y también puedes añadir una capa de mantillo sobre la tierra para bloquear la luz. Si te salen patatas verdes, corta las partes verdes antes de comerlas. Cuarto, daños por plagas en tus recipientes. Los recipientes no son inmunes a las plagas. Las babosas, las cochinillas de la humedad y otros bichos pueden encontrar el camino hacia adentro, especialmente si tus recipientes están apoyados en el suelo. Eleva tu recipiente ligeramente sobre pies para macetas o ladrillos para reducir el acceso. Revisa regularmente si hay signos de mordeduras. Quinto, las plantas murieron demasiado pronto antes de obtener una cosecha decente. Esto puede indicar una enfermedad, estrés hídrico severo o deficiencia de nutrientes. También puede suceder si tu temporada de crecimiento es demasiado corta para la variedad que elegiste. Para recipientes, elige variedades tempranas o de media estación que maduren en 90 días o menos, en lugar de tipos de almacenamiento de temporada tardía que necesitan 120 días. Sexto, patatas que ya están brotando antes de cosecharlas. Esto sucede cuando esperas demasiado después del marchitamiento o cuando las temperaturas en el recipiente subieron demasiado. Cosecha puntualmente una vez que se complete ese periodo de curado de 2 semanas posterior al marchitamiento. Ahora, para el extra que prometí. Aquí es cómo conviertes incluso un espacio pequeño en una verdadera operación de patatas. El secreto es la siembra escalonada. En lugar de plantar todos tus recipientes a la vez y cosechar todos a la vez, escalona tus plantaciones de 2 a 3 semanas. Planta tus primeros recipientes a principios de primavera. 2 semanas después, planta otro lote. 2 semanas después de eso, otro lote. Lo que esto te da es una ventana de cosecha continua en lugar de un gran exceso puntual. Cuando tus primeros recipientes estén listos, los cosechas. Un par de semanas después, el siguiente lote está listo. Esto mantiene el suministro de patatas frescas durante meses. ¿Cuántos recipientes necesitas? Para una familia de 4 que coma patatas regularmente, sugeriría de 8 a 12 recipientes de entre 60 y 75 litros plantados en sucesión. Eso puede sonar a mucho,
pero se apilan fácilmente fuera de temporada y se amortizan con creces en una sola buena cosecha. Para las variedades, he tenido los mejores resultados en recipientes con Yukon Gold, Red Pontiac y tipos de patata dedo o fingerling como la Russian Banana. Las variedades tempranas y de media estación tienden a superar a los tipos de temporada tardía en recipientes. Y si puedes encontrar patatas de siembra criadas específicamente para el cultivo en recipientes, aún mejor. Haz las cuentas conmigo. Si obtienes 1,4 kilogramos por recipiente y tienes 12 recipientes, son unos 16,8 kilos de patatas desde tu patio o balcón. Eso es una producción de comida seria en un espacio que la mayoría de la gente desperdicia. Me encantaría ver tus resultados de patatas en recipientes, así que compártelos en los comentarios cuando llegue el momento de la cosecha. Buena suerte y feliz cultivo. Si esta guía cambió tu forma de ver esas macetas vacías en tu patio, por favor suscríbete y dale a me gusta al vídeo. Estamos profundizando en los secretos de la jardinería que te ayudan a recuperar tu independencia alimentaria. Cultivemos el futuro juntos. La próxima cosecha de conocimientos llegará pronto.